Así era la vida de un esclavo romano en la antigüedad. Hoy haremos un viaje al pasado que nos llevará a explorar uno de los temas más controvertidos de la historia de la humanidad, la esclavitud en la antigua Roma. En este video nos sumergiremos en las vidas de los esclavos, sus trabajos y las terribles condiciones en las que vivían. Descubriremos cómo algunos esclavos lograron obtener su libertad y cómo la sociedad romana percibía a estos ex-esclavos. También exploraremos las increíbles historias de los esclavos que lograron destacar y convertirse en figuras importantes de la sociedad romana. Prepárate para conocer una parte fascinante de la historia y no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Bienvenidos a Flashback. La esclavitud en Roma se divide en dos categorías, libres y esclavos. Los esclavos eran la base del sistema económico de la época y trabajaban para las personas libres. Un esclavo podía llegar a serlo de varias maneras, ya sea por nacimiento, por ser prisionero de guerra, por exposición o por venta. En los primeros tiempos de Roma, los esclavos eran pocos y formaban parte de la familia como servidores, principalmente trabajando en el campo. Pero a medida que Roma conquistaba nuevos territorios, llegaban a la ciudad grandes cantidades de esclavos capturados como prisioneros de guerra que se vendían como cualquier otra mercancía. Había dos tipos de esclavos, los públicos y los privados. Los primeros pertenecían al Estado y trabajaban en servicios públicos, como en las minas estatales, que era quizás el trabajo más penoso. Los privados pertenecían a familias particulares y trabajaban en el servicio doméstico o en la agricultura. Generalmente, se les trataba mejor que a los esclavos públicos. En cuanto al estatus jurídico del esclavo, al principio no tenía ningún derecho y se les consideraba una cosa. No podía casarse ni tener propiedades. Posteriormente, se permitió el matrimonio entre esclavos, aunque los hijos eran propiedad del amo. También se les permitía ahorrar para comprar a otro esclavo que les ayudara en sus tareas o incluso comprar su libertad. La manumisión era un procedimiento mediante el cual un esclavo podía obtener su libertad. El esclavo liberado por alguno de estos procedimientos pasaba a la categoría de liberto, en la cual no tenía todos los derechos de un ciudadano, pero ya no era propiedad de nadie, e incluso podía llegar a ser una persona importante en la sociedad. Los esclavos a menudo eran alojados en barracas o cuartos oscuros y estrechos en la propiedad de su dueño. Los esclavos no tenían derecho a posesiones personales y a menudo se les proporcionaba una cama simple para dormir. Las condiciones sanitarias eran extremadamente pobres y los esclavos a menudo sufrían de enfermedades contagiosas debido a la falta de higiene y saneamiento. Los esclavos eran tratados como propiedad en lugar de seres humanos, lo que significaba que sus dueños podían hacer con ellos lo que quisieran. La brutalidad y la crueldad eran comunes, y los castigos para aquellos que se consideraban desobedientes o problemáticos eran horribles. Los esclavos podrían ser azotados, encadenados o incluso crucificados en público como una forma de disuadir a otros de desobedecer a sus dueños. ¿Te imaginas lo difícil que debía ser para un esclavo conseguir su libertad en la antigua Roma? La liberación de un esclavo era un evento significativo en la vida de la persona que lo lograba, ya que obtenía su libertad y, por ende, una serie de derechos que antes le eran negados. Pero, ¿qué implicaba exactamente la liberación de un esclavo en la antigua Roma? La liberación de un esclavo en la antigua Roma era una posibilidad real, aunque difícil de conseguir. Los esclavos podían obtener su libertad a través de varios medios, como la compra de la misma, la manumisión por vindicta, un procedimiento legal en el que se usaba una varita para simbolizar la liberación del esclavo. La manumisión censuaria. El amo inscribía al esclavo en el censo de ciudadanos, o la manumisión testamentaria. La manumisión era un proceso mediante el cual el dueño del esclavo le concedía la libertad. Era un acto voluntario y podía realizarse por diversas razones, como una forma de recompensa por los servicios prestados, el deseo de evitar que el esclavo fuera vendido o heredado por terceros, o incluso por razones religiosas. En la antigua Roma se creía que conceder la libertad a un esclavo era una acción que agradaba a los dioses y que aseguraba la protección divina sobre el dueño y la familia.
La liberación de un esclavo implicaba una serie de cambios significativos en su vida, y a partir de ese momento, el ex-esclavo se convertía en un libertus, un hombre libre, aunque con ciertas restricciones y obligaciones, como el pago de impuestos y el cumplimiento de ciertas obligaciones civiles y militares. Los libertos no tenían los mismos derechos como los ciudadanos romanos de nacimiento, pero podían disfrutar de algunos privilegios, como el derecho a contraer matrimonio legalmente y a poseer bienes y propiedades. Si te está gustando este video, no olvides darnos un me gusta y suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún otro video como este. Tu apoyo nos ayuda a seguir investigando y creando contenido de calidad. Es interesante preguntarnos qué sucedía con ellos una vez que se convertían en hombres y mujeres libres. Los ex-esclavos romanos tenían ante sí un futuro incierto y dependían en gran medida de la forma en que habían sido liberados y de las habilidades y contactos que habían adquirido durante su vida como esclavos. En cuanto a las oportunidades laborales, los ex-esclavos podían trabajar como artesanos, comerciantes, administradores e incluso algunos podían obtener empleos gubernamentales. Sin embargo, no tenían derecho a la ciudadanía romana, lo que limitaba su acceso a ciertos empleos y a la participación en la política romana. En cuanto a la percepción social de los ex-esclavos, seguían siendo vistos como ciudadanos de segunda clase. Aunque habían sido liberados, su origen humilde y su condición de ex-esclavos siempre estaría presente en la sociedad romana. Algunos ex-esclavos lograron convertirse en hombres y mujeres ricos y poderosos en la sociedad romana. De hecho, hubo un esclavo muy reconocido en la antigua Roma llamado Euno. Él no solo era un simple esclavo, sino que también era filósofo y un líder nato. Euno lideró una revuelta de esclavos en Sicilia, mucho antes que la famosa rebelión liderada por Espartaco. La revuelta de Euno fue en respuesta a las terribles condiciones de vida y trabajo de los esclavos en la isla. Los ex-esclavos romanos no solo eran vistos como ciudadanos de segunda clase después de su liberación. Algunos lograron convertirse en figuras notables e influyentes en la sociedad y la economía romana. Es importante recordar la difícil historia de los esclavos en la antigua Roma y reconocer que todavía existen formas de esclavitud y servidumbre en todo el mundo en la actualidad. Es nuestra responsabilidad como sociedad trabajar juntos para erradicar estas prácticas y garantizar que todas las personas sean tratadas con igualdad y justicia. Gracias por ver este video. Esperamos que hayas aprendido algo nuevo sobre la historia de los esclavos en la antigua Roma. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, comentar y suscribirte para más contenido interesante. Nos vemos en el próximo video.